He aquí la Santa Iglesia Romana. Durante siglos ha deslumbrado al mundo con la suntuosidad de sus ritos y la opulencia de su arte y arquitectura. En el nombre de Jesús, que nació en un pesebre, congrega hoy a 1.200 millones de católicos en todo el mundo. La Iglesia Católica del siglo XXI es una potencia económica mundial. Emplea a millones de personas, posee una gran cantidad de bienes inmuebles y lleva a cabo inversiones a escala global. Pero la riqueza de la Iglesia nunca ha sido algo ajeno a la controversia. Me llamo John Dickey y soy profesor de historia. Estoy investigando a fondo las finanzas eclesiales. Una aventura que me va a llevar a recorrer 2 continentes y a visitar unos cuantos lugares inesperados. En los últimos años, una ola de escándalos ha sacudido el corazón de la Iglesia Católica. En Alemania, un obispo dilapidó más de 31 millones de euros en renovar el Palacio Episcopal. El presidente del Banco Vaticano fue objeto de una investigación, y el antiguo mayordomo del Papa filtró unos documentos que evidenciaban las trifulcas económicas de la jerarquía eclesiástica. Esos escándalos revelaron una iglesia a la defensiva, una iglesia que se sentía atacada. Un papa reformista como Ratzinger había sido tan relegado por la curia y sus luchas internas que con su renuncia la iglesia parecía haber perdido la credibilidad y el respeto de la opinión pública. Algo difícil de recuperar. La necesidad de poner fin a la incompetencia y el mal uso de las finanzas gravitó sensiblemente en la elección del nuevo Papa Francisco. Fue el cónclave más alternativo desde hace al menos un siglo. Lo que se pretendía no era revocar el magisterio de Benedicto XVI, sino acabar con la gestión empresarial del Vaticano en esos últimos 8 años. Hartos de todo aquello, los electores apostaron por un reformador que pudiera acometer la limpieza que le hacía falta al establo romano. Pero el nuevo Papa tiene mucho trabajo por delante. Sacerdotes que meten mano al cepillo de los domingos, arzobispos que invierten en un canal pornográfico, la opacidad de un imperio inmobiliario, un sinfín de acusaciones de corrupción y lavado de dinero, víctimas de abusos sexuales privadas al parecer de la indemnización correspondiente. ¿Por qué la Iglesia Católica está plagada de escándalos financieros? ¿Acaso no es capaz de conciliar dinero y moral? Mi búsqueda de respuestas comienza lejos de la columnata de la Plaza de San Pedro. Me lleva hasta el corazón de Europa, a Eslovenia, donde una archidiócesis cayó en tal embriaguez de despilfarro que acabó provocando unas escandalosas pérdidas de 800 millones de euros. Cuerpos desnudos retorciéndose entre quejidos y gemidos no es exactamente lo que uno espera encontrar en un canal de televisión propiedad de la Iglesia. Pero era eso, porno duro, lo que transmitía esta cadena perteneciente a la archidiócesis de Maribor, aquí en Eslovenia. Los católicos del lugar se quedaron atónitos. Y más aún, cuando vieron que aquello no era más que el principio de una serie de escándalos que salpicaban a su iglesia. Balance: 3 obispos apartados de sus puestos, un sacerdote desterrado a un monasterio austríaco y una diócesis al borde de la bancarrota. Y no es más que el amargo final de una historia que comenzó en 1991, cuando el país se liberó del comunismo y logró su independencia. En Maribor, la Iglesia abrazó entonces el capitalismo y cayó en una imprudente espiral de inversiones.
Los negocios de la iglesia de Maribor se remontan a hace un par de décadas, cuando Eslovenia puso fin a su régimen comunista. Las empresas públicas se privatizaron y se repartieron entre la gente vales canjeables por opciones de compra y venta de acciones. La iglesia decidió participar en esa carrera de privatizaciones y empezó a acumular los vales que pertenecían a los fieles. La iglesia de Maribor, en un intento por recuperar la influencia que había perdido en Eslovenia durante la etapa comunista, trató de emular a Italia y a Austria con la creación de escuelas católicas. Pero para eso hacía falta dinero, y con ese fin 60.000 fieles católicos le confiaron a la diócesis los vales de sus acciones, algunos por un importe de 3.000 euros. Los primeros beneficios no hicieron más que alimentar el gusto por la especulación. Se hicieron con potentes empresas del sector químico, de la prensa y las telecomunicaciones. No solo en Eslovenia, también en el extranjero, invirtieron en grandes proyectos inmobiliarios y de construcción, todos de muy alto riesgo. La iglesia articuló dos fondos de inversión, Sbon 1 y Sbon 2, o lo que es lo mismo, Campana 1 y Campana 2. A través de ellos pudo adquirir un puerto en Croacia, un matadero en Argentina y acciones en la industria del petróleo y el titanio. Sus objetivos estratégicos relacionados con las inversiones financieras iban a acabar desempeñando un papel crucial en la política económica del gobierno esloveno. Ya se sabe aquello de que un hombre con dinero puede comprar a un hombre con poder. La inversión más grande y de mayor riesgo de la archidiócesis fue una empresa de telecomunicaciones llamada T2. Sí, la misma que pillaron emitiendo porno. T2 quería acometer la instalación de fibra óptica por toda Eslovenia con el respaldo de generosos préstamos bancarios. Una operación muy ambiciosa. Pero fue entonces cuando llegó la crisis de la eurozona. Lo que hicieron básicamente fue meterse en una inversión a muy largo plazo, financiada con préstamos a corto plazo. Es increíble que lograran tal cantidad de préstamos. Yo entré en el Consejo de Supervisión del banco más importante de Eslovenia y mi impresión fue que la combinación de contactos e influencia política era fundamental a la hora de conseguir fondos financieros a gran escala. Cuando estalló la crisis, la reserva de divisas para la banca eslovena por parte de todo el mercado exterior se cerró por completo. La quiebra era inevitable. El crack de Campana 1 y Campana 2 supuso para la iglesia de Maribor prácticamente la ruina. Resulta que el cerebro que había detrás de estos planes desastrosos tenía poca experiencia en los negocios. Se trataba del sacerdote y tesorero de la archidiócesis Mirko Krasovec. Creo que la incompetencia de los funcionarios de alto rango de la Iglesia puede ofrecer, sin duda, una explicación parcial de por qué pasó aquello, lo que incluye la responsabilidad de todos, desde los propietarios hasta los arrendadores. Pero me parece que, en fin, externalizar la gestión no significa que uno no lleve a distancia el control de su empresa y de sus gastos e inversiones. Y supongo que control externo y transparencia son cosas que deliberadamente no quisieron poner en práctica. El Vaticano se enteró por fin de lo que estaba pasando en Maribor en el año 2007, cuando el obispo pidió permiso a Roma para pedir dos préstamos de 5 millones de euros. Así y todo, el Papa Benedicto tardó otros 3 años en tomar cartas en el asunto. Se expulsó al arzobispo y a su tesorero mientras enviaban al padre Lojzef Zvikol a poner orden. La iglesia de Maribor atraviesa un momento sumamente delicado.
Sí, la iglesia de Maribor no va a tener más financiación que la que le den sus fieles. Pasará apuros, porque aunque no tenga recursos económicos, no va a dejar de ejercer su labor pastoral. Será una iglesia con una gran dependencia de su feligresía y al mismo tiempo al servicio de ella. Muchos factores entraron en juego para desencadenar la crisis de Maribor. Incompetencia, inexperiencia y falta de vigilancia, miedo a la transparencia, una vecindad contraria a los poderes político-financieros y codicia a la vieja usanza. Pero Eslovenia no es ni mucho menos el único lugar donde la Iglesia está con el agua al cuello en estos asuntos. Poseer más y más y más conduce a la idolatría. Destruye la relación con el otro. En cuestión de dinero, pocas cosas han provocado más dolores de cabeza a la Iglesia Católica que el IOR, conocido como la Banca Vaticana. El arresto de un clérigo en junio de 2013 puso en evidencia una vez más las fallas de esta controvertida institución. Desde su creación en 1942, el Banco del Vaticano ha hecho de paraíso fiscal en el mismo corazón de Roma. Este último episodio es solo un reflejo de sus vínculos con asesinos y hombres de negocios turbios. El protagonista de esta historia es un cura, Nunzio Scarano, aunque aquí se le conoce como el Padre 500 euros. Aquí es donde vive Monseñor Scarano, en Salerno, a 50 kilómetros al sur de Nápoles. Angela Capetta es una periodista local que ha cubierto el caso desde el primer día. ¿Por qué lo llaman Padre 500 euros? A Scarano lo llaman así porque solía salir con billetes de 500 euros en el bolsillo. El Padre 500 euros, de 61 años, es un antiguo empleado de banca. Se ordenó sacerdote y acabó trabajando en la administración vaticana. Le encantaba salir con ricos y famosos. En junio de 2013 fue arrestado en Suiza tratando de evadir 20 millones de euros en un avión privado. En enero de este año, a Monseñor Scarano lo acusaron de nuevo, esta vez por blanquear dinero de sus cuentas en el Banco Vaticano. ¿Cómo nace la investigación? Todo comenzó cuando el padre 500 euros denunció un robo en su casa. Se supo entonces que albergaba allí cuadros de gran valor, un Chagall, un molde del crucifijo de Bernini, todo por un valor estimado en torno a los 5 o 6 millones de euros. El Padre 500 euros no provenía de una familia acomodada y no debía ganar más de 3.000 euros mensuales en su trabajo como contable del Vaticano. Los investigadores empezaron a sospechar que algo no encajaba. Hemos descubierto que hay un entramado de empresas fantasma, algunas verdaderamente fantasmas, en tanto que no tenemos noticia de ellas. Otras son más bien paraísos fiscales en el extranjero y no hay forma legal de localizarlas. Hemos descubierto transferencias emitidas con regularidad que no pueden ser consideradas donaciones, aunque trataban de pasar por tales. El total asciende a unos 6,5 millones de euros. La investigación repasó las cuentas de Monseñor Scarano en el Banco Vaticano. En una de ellas, llamada Fondo para los Ancianos, descubrieron millones de euros en supuestas donaciones, con movimientos de entrada y salida a lo largo de una década. Pero no parecía que ese dinero acabara llegando a los abuelitos de Salerno. Monseñor Scarano recibía un montón de dinero, millones de euros, de una familia de armadores, los D'Amicos, que es también de Salerno, y tiene sucursales por todo el mundo. La mayor parte del dinero que le llegaba a Scarano
provenía de empresas situadas en el extranjero y era reintroducido en Italia a través de la Banca Vaticana. De esa forma, el dinero podía volver a Italia o al sistema bancario europeo sin delatar su origen. He aquí un sencillo manual para blanquear su dinero a través del Banco Vaticano. Lo primero, encuentre un amigo que tenga permiso para abrir una cuenta allí. Después, con su amigo, monte una organización benéfica, digamos que una fundación para los historiadores que están sin blanca. Deposite entonces el dinero en la cuenta. Como es una donación, ¿quién va a sospechar de sus buenas intenciones? Y ahora viene el momento clave. El Banco del Vaticano cuenta con fondos paraguas en todos los grandes bancos para sus clientes de Italia y el extranjero. Mueva su dinero a uno de ellos. Siempre que el banco de turno no le haga demasiadas preguntas sobre ese giro que proviene del banco papal, no habrá forma de rastrear el origen del dinero que a continuación ya puede transferir a su cuenta personal. Magia. El dinero está limpio. Ya puede gastar o invertir su dinero como le dé la gana. Al parecer, el padre 500 euros lo hizo en arte y en un piso de lujo de 17 habitaciones. Una de las dificultades que plantea la Banca Vaticana es que es una especie muy diferente de banco. En uno normal y corriente, cualquiera que pase por la calle y tenga $10 puede abrir una cuenta. En el Banco Vaticano hay que formar parte de cierto tipo de instituciones, pertenecer a una orden religiosa o a una diócesis para tener una cuenta. Tras esa criba, el cliente se encuentra con un trato muy familiar. Ya eres uno de los nuestros. Y es de mal gusto preguntar por la procedencia del dinero o por el destino que usted le vaya a dar, sea el que sea. Todo esto podría ser muy pronto cosa del pasado. Desde el 11S, las vías que utiliza el terrorismo para financiarse ha hecho que la lucha contra el blanqueo de dinero sea una prioridad a escala mundial. El Papa Francisco ha dejado claro que los escándalos se tienen que acabar. Tras la detención de Scarano, vino la dimisión del director y el subdirector del Banco Vaticano. Así que la Banca Vaticana está en vías de renovación. Fue Benedicto XVI el que empezó a cambiar las cosas allá por 2010. Durante su papado, el Vaticano conoció la primera ley antiblanqueo de dinero, creó también un organismo de control financiero y antes de su renuncia nombró un nuevo presidente del banco que empezó a hacer un seguimiento de las cuentas. Como resultado, más de un centenar de operaciones sospechosas salió a la luz en 2013, al tiempo que los titulares de las cuentas recibían un cuestionario muy particular. Lo que quiere saber la Banca Vaticana es de dónde procede el dinero. Y esto no es algo que se reciba con agrado. Me refiero a que hay algunos clientes de toda la vida, cardenales incluidos, a los que les ha ofendido muchísimo que el banco quiera saber dónde tienen su dinero y lo que hacen con él. Uno de los puntos oscuros es sin duda el de las fundaciones religiosas, ya que pueden ejercer de tapadera y ocultar flujos de dinero y una serie de objetivos espurios. Puede haber incluso fundaciones religiosas totalmente falsas. Pero el Papa Francisco parece que va en serio. Ha designado a alguien nuevo al frente del organismo de control financiero y ha creado una comisión para la reforma de las instituciones económicas del Vaticano. Y menos a uno, ha sustituido a todos los cardenales que se sentaban en la junta directiva del Banco Vaticano. Desde la llegada del Papa Francisco cunde la idea de que las reformas se han acelerado. La Banca Vaticana ha creado una página web donde van a publicar un informe anual como cualquier otra institución financiera. Es la primera vez que conocemos las cifras, que de verdad vemos a dónde va el dinero. A pesar de ser tan conflictivo, el Banco del Vaticano es sorprendentemente pequeño. Cerca de 19.000 clientes que aportan unos activos de tan solo 6.000 millones de euros. El año 2012 generó unos beneficios de 86 millones de euros. Pero es el destino de sus ganancias lo que pone de manifiesto la importancia que tiene en el presupuesto de la Santa Sede, en otras palabras, en el papado.
2012 suministró a su santidad 55 millones de euros, una cantidad que cubre el 20% del presupuesto de la curia romana. De alguna manera podríamos decir que son esas contribuciones de la banca lo que mantiene con vida al Vaticano en sí y a su gobierno. No sé qué va a ser de Lior. Hay quien dice que sería mejor que fuera un banco. Otros que mejor que fuera una fundación. Y otros que hay que cerrarlo. Me interesan todas las opiniones, pero no sé. Confío en la labor de las personas. Del equipo que está trabajando en ello y también en la comisión. Pero la transparencia en la Plaza de San Pedro tiene un carácter bastante huidizo. Vamos a echar un vistazo al presupuesto operativo de la Santa Sede. En 2012 el balance fue ingresos en torno a los 250 millones de euros y gastos cercanos a los 248 millones, lo que da unos beneficios netos de 2 millones de euros. Pero estas cifras no muestran todo el panorama ni nos permiten conocer los verdaderos activos del Vaticano. Cuando la gente piensa en las riquezas del Vaticano, lo primero que se le viene a la cabeza son los tesoros artísticos y arquitectónicos. Pero la Capilla Sixtina y todo el conjunto de esculturas y pinturas de los museos vaticanos no se pueden vender. Lo que de verdad hace al Papa multimillonario es algo mucho más prosaico: el ladrillo y el cemento. Con más de 220.000 parroquias por todo el mundo, la Iglesia Católica, como es obvio, cuenta con muchísimo suelo sagrado. Pero eso es solo el principio. El Papa podría ser uno de los mayores terratenientes del mundo. Londres es un imán para la inversión extranjera en bienes raíces, pero nadie esperaría encontrar a la Iglesia Católica entre los especuladores. Esto es Mayfair, una de las zonas más caras de la ciudad. El edificio que estoy mirando se compró en el año 2006 por 15 millones de libras. Hoy su valor está estimado en 25 millones. No es una mala inversión. El periodista David Leigh es quien ha desvelado la identidad del propietario. Cuando empezamos a investigarlo, descubrimos con asombro que, mediante una red de empresas, el Vaticano era el dueño de varias propiedades en Londres por valor de millones de libras. ¿Y qué es lo que te condujo de estos edificios hasta el Vaticano? Lo que encontramos fue que estaban registrados a nombre de una empresa llamada Growlux. Cuando consultamos otra vez los datos del registro, resultó que Growlux, a través de una empresa intermediaria con sede en Nueva York, estaba vinculada a su vez con una compañía suiza de nombre Profima. ¿Y qué nos puedes contar de Profima? ¿A qué se dedica? Parece ser que Profima es un consorcio suizo destinado a gestionar los beneficios que generan las propiedades del Vaticano en varios países europeos. Está claro que es un instrumento de supervisión de su imperio inmobiliario. Para nosotros era un enigma que el Vaticano pusiera tanto empeño en ocultar los bienes de su emporio. La respuesta está en estos documentos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que revelan es que Profima ya era vista con no poca suspicacia por el gobierno británico. Se consideraba una simple tapadera para ocultar al verdadero donante de ese dinero, que no era otro que un país enemigo, la Italia fascista.
Este es el hombre que hizo del Vaticano una institución financiera mundial. Benito Mussolini. Desde la caída del Imperio Romano y hasta 1870, el Papa gobernaba el centro de Italia, pero con la unificación del país perdió esos territorios. En 1929, en los pactos de Letrán, el duce compensó al Vaticano por los enclaves perdidos con una suma ingente de dinero, el equivalente en la actualidad a 1.000 millones y medio de euros. Según el historiador John Pollard, aquello marcó un antes y un después en la historia de las finanzas vaticanas. ¿En qué beneficiaron a Mussolini los pactos de Letrán y en qué al papado? Mussolini consiguió un gran acuerdo, que el Vaticano reconociese esa nueva Italia, lo que significa que ya no iba a tener ninguna oposición de la curia a su régimen fascista. Fue un sello de prestigio mundial para la Italia mussoliniana. El Vaticano tenía ahora su propio terreno, soberano e independiente, y un montón de dinero con el que invertir y lograr también la emancipación económica. En ese instante, la Iglesia Católica Romana y el Vaticano dejaron de ser pobres. El Vaticano tuvo mucha suerte al dar con un tipo como el banquero milanés Bernardino Nogara, un brillante asesor financiero. Él fue quien desarrolló una estrategia de largo y variado alcance, con inversiones en oro, divisas y finalmente propiedades inmobiliarias. El Vaticano se convirtió en un gigante del sector a escala global. Pero es en Roma donde su santidad cuenta con un increíble patrimonio. Maurizio Turco se propuso averiguar hasta qué punto y lo hizo impulsado por un tesón que habría puesto a prueba la paciencia del santo Job. Ingenuos de nosotros, nos pensábamos que podíamos pedir el código de registro asignado a cada institución religiosa para obtener la lista de sus propiedades. Pero, ¿qué va? Así que empezamos a hacer una serie de rastreos jugando con nombres de santos, órdenes religiosas y cosas por el estilo. Utilizamos 3.000 términos de búsqueda. Gracias a eso, encontramos en Roma 24.000 propiedades entre solares y construcciones. ¿Por qué tanto secretismo? Porque por cada bien inmueble habría que abonar un impuesto, precisamente el impuesto sobre bienes inmuebles. Durante muchos años, los bienes que son propiedad de instituciones religiosas han estado exentos del pago de impuestos, sin que importase el tipo de actividad que desarrollaran, es decir, por un mero concepto de propiedad. Si el inmueble era propiedad de la Iglesia, no pagaba impuestos, aunque llevara a cabo una labor comercial. A un restaurante que perteneciese a una institución religiosa, solo le hacía falta una capilla en su interior para eludir el pago. Restaurantes y hoteles católicos. No es fácil encontrarlos así como así. Pero en la ciudad eterna están por cualquier parte y son una fuente inagotable de dinero. Alojarse en un buen hotel católico puede costar 600 euros la noche. Desde la pensión básica hasta los palacetes de 5 estrellas, en Roma y alrededores, la Iglesia cuenta con 10.000 plazas hoteleras que generan unos ingresos de 700 millones de euros al año. Los bienes raíces generan beneficios, claro está. Pero en Italia, como en otros lugares, pueden ser también un formidable instrumento de poder, ya que sirven para crear vínculos. Por un lado, entre los propios clérigos, y por otro, con los personajes más influyentes del Estado. Tomemos como ejemplo la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, también conocida como Propaganda Fide.
Fundada en 1622, es una de las agrupaciones evangelizadoras más poderosas en el seno de la Iglesia Católica. Solo en la propia Roma cuenta con más de 100.000 propiedades. El poder de Propaganda Fide radica en los activos que generan sus vastas propiedades. Las que están en suelo italiano valen unos 10.000 millones de euros, según una estimación reciente. En 2010 nos enteramos de que los inmuebles de Propaganda Fide venían siendo alquilados a bajo precio a políticos, funcionarios públicos, directivos de empresas públicas y privadas, como una moneda de cambio. El negocio derivado de la venta de uno de los edificios de Propaganda Fide atrajo la atención de los investigadores. Se descubrió así que uno de los ministros del gobierno de Silvio Berlusconi estaba involucrado. El fiscal Sergio Sotani dirigió la investigación. Propaganda Fide era la propietaria del edificio y se lo vendió a una empresa cuyo representante legal era el hijo del antiguo ministro de Fomento, Lunardi. Según el contrato, la venta del edificio se fijó en 3 millones de euros, pero el arquitecto señalaba que su valor era muy superior, por lo menos 7 u 8 millones. Más tarde, llegaron a la Fiscalía de Perugia unos documentos que hacían referencia a la subvención que se le había concedido a Propaganda Fide para la construcción de un museo. Indirectamente, el ministro había intervenido para agilizar los trámites de la subvención a la congregación. Nunca se despejará por completo si el ministro cometió o no un trato de favor. El Parlamento italiano le negó al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación y el caso se cerró en falso. Se dio carpetazo al procedimiento por pura prescripción, lo que significa que no se permitía investigación alguna. Se suspende la sesión. Las relaciones entre el Estado y el Vaticano se sustentan en intereses vitales para el primero. No pueden permitirse ponerlos en peligro por culpa de una investigación por corrupción. Judas empezó siendo un avaro pecador y acabó corrompido. Cuánto mal hacen los corruptos en la comunidad cristiana. Pecadores sí, corruptos no. A lo largo de su dilatada historia, las relaciones de la Iglesia con el poder político han demostrado ser a menudo económicamente rentables. Es un hecho que empezó ya con el primer emperador cristiano de la antigua Roma, Constantino. Al imperio se le ocurrió una manera extraordinaria de demostrar su apoyo al cristianismo: concederle una serie de exenciones fiscales. De esa forma, cunde la idea de que es bueno que la Iglesia reciba dinero del Estado, sea lo que sea, ya que garantiza que los demás en la práctica la respeten. El miedo a no ser respetada a veces le ha costado muy caro. Las problemáticas relaciones de la Iglesia con el dinero trajeron consigo que en el pasado se removieran los cimientos del cristianismo. A comienzos del siglo XVI, el Papa León X decidió otorgar una especie de billete de primera clase hacia el paraíso a cualquier pecador que contribuyese a sufragar la construcción de la Basílica de San Pedro. Fue esa venta de indulgencias lo que desencadenó la ira de Martín Lutero y el consiguiente nacimiento del protestantismo. La venta de aquellas indulgencias era un gran negocio. De hecho, el primer eslogan publicitario de la historia se acuñó para promoverlas. Se lo debemos a un predicador dominico llamado Johann Tetzel. En el siglo XII, Tetzel pregonaba: cuando en el cofre la moneda suena, el alma en purgatorio ya no pena. Y con ese ripio cosechó gran éxito y no poco dinero.
En la psicología católica sigue muy asentada la idea de que una de las maneras de estar en paz con Dios es financiando a la Iglesia. La gente paga por las misas, concretamente por esas misas de difuntos. ¿Por qué? Porque una misa puede contribuir a abandonar el purgatorio. Es una mentalidad común entre gente mayor como mi abuela, de 93 años, que en vez de tarjetas navideñas, manda cartas a las amigas para decirles que va a encargar una misa para sus maridos. Es una costumbre emparentada con aquella otra de las indulgencias. La colecta de los domingos es una tradición tan antigua como el propio cristianismo, y también es algo fundamental para las arcas de la Iglesia. Con esta donación dominical, los católicos contribuyen a sostener su parroquia y muchas de sus actividades, desde las labores de caridad hasta el boletín semanal. Aunque todo el dinero no se queda en ese ámbito específico, ya que las parroquias destinan parte de sus ingresos al obispado, que a su vez envía una contribución facultativa al Papa. Solo en el año 2012, los obispos aportaron 26 millones de euros a la Plaza de San Pedro. Pero el dinero que los feligreses dejan en el cepillo no siempre acaba donde se supone que debería ir. La malversación de estas donaciones es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la Iglesia en todo el mundo. En Estados Unidos, las colectas de los domingos suman unos 13.000 millones de dólares anuales. Este asunto ha alcanzado una dimensión sin precedentes. Chuck Seck coordina un máster en Administración Eclesiástica en la Universidad de Villanova. Nos citamos en un aula. ¿Qué explicación tiene este fraude? Es una ecuación que resulta de la suma de necesidades más oportunidad. El 21% de las diócesis no han auditado nunca sus parroquias. Y también hay otras en las que una sola persona hace el recuento de la colecta del domingo, ingresa el dinero, prepara todos los cheques y lleva al día las cuentas. Lo hace absolutamente todo. Hace años realizamos un estudio y resultó que en el 85% de las diócesis había habido malversación, en algunos casos más de una vez. 85%, es una práctica generalizada. Sí, lo es. Kevin Gray, un sacerdote de Connecticut, robó $1 millón para costearse los servicios de compañía masculina y una vida lujosa. A Anita Collins, trabajadora de la sede de la Archidiócesis de Nueva York, la acusaron de sustraer más de $1 millón que gastó, entre otras cosas, en carísimas muñecas. Al padre Rodney Rodis lo sentenciaron a 63 meses de cárcel tras hacerse público un desfalco de $600.000. Tenía mujer y 3 hijos. ¿Quién iba a pensar que un cura podía robarle a la iglesia o que una empleada laica cometiera un desfalco? Es evidente que no hay esos controles financieros tan comunes en los negocios. Más que ignorancia sobre los principios que rigen una buena gestión, a mí esto me parece que es no conocer la naturaleza humana. Si seguimos el camino de la riqueza, si seguimos el camino de la vanidad, nos convertimos en lobos, no en pastores. Rezad por esto.
Si hablamos de dinero, la Iglesia es una de las instituciones más descuidadas y descentralizadas del mundo. En parte, esto se debe al mandato canónico, según el cual las decisiones en materia económica no deben ser tomadas por la autoridad central, sino en ámbitos locales. La Iglesia está dirigida por grandes expertos en teología y liturgia, pero con unas nociones financieras, por lo común, muy elementales. Francamente, ni siquiera saben qué preguntas hay que hacerse, y mucho menos cómo obtener las respuestas. La otra cara en este proceder es que abre la puerta a conductas chapuceras y a una innegable corrupción. Hay de hecho en la Iglesia Católica estadounidense dinero de sobra como para tentar al santoral. La Archidiócesis de Chicago en 2012 arrojó un saldo positivo de 3.100 millones de dólares. Una cifra espeluznante. Aquel mismo año, la Archidiócesis de Colonia, la más rica de toda Alemania, reportó unos beneficios de 166 millones de euros, alrededor de un 5% del total de su prima americana. La mayor parte del dinero atribuido a la Iglesia Católica estadounidense lo hallamos en lo que podríamos denominar la extraiglesia. Todos esos grupos que son católicos, pero que no dependen directamente de los obispos. Aquí hay 56 hospitales católicos con un gasto de unos 100.000 millones de dólares. Y de 251 universidades, solo las 10 mayores suponen 6.000 millones. En este país de mayoría protestante, el dólar católico tiene un peso más que considerable. Se calcula que la huella financiera de la Santa Iglesia Romana en Estados Unidos asciende a la friolera de 170.000 millones de dólares al año. La red de hospitales que dependen de la Iglesia representa el 57% de ese total, las universidades el 28%, mientras que solo un mísero 6% corresponde a la actividad diaria de diócesis y parroquias, y las labores de beneficencia suman apenas un 2,7%. Si fuera una corporación, la Iglesia Católica en Estados Unidos ocuparía un puesto entre las 20 primeras, a la altura de otras empresas como General Motors o Apple. La verdad es que tiene una dimensión política, pero no es menos cierto que Roma lleva varios años en vilo temiéndose un descalabro en la Iglesia estadounidense, algo que afectaría no solo a 70 millones de católicos, sino también a un monto financiero tan descomunal que deja en calderilla el dinero que gestiona directamente el Vaticano. Pero la Iglesia Católica estadounidense sufrió ese descalabro cuando estalló el mayor escándalo de su historia: el encubrimiento de miles de casos de abusos sexuales a niños por parte de sacerdotes en todo el país. Hay curas que violan a niños. Hemos venido a denunciarlo. Los estragos que causaron a las víctimas y también a la propia Iglesia y sus arcas son aún visibles. Se cree que entre 1994 y 2012 desembolsó más de 3.000 millones de dólares en compensaciones. La consecuencia directa es que en lo que llevamos de año, 10 diócesis estadounidenses se han declarado en bancarrota. Y algo que sucede cuando se produce una quiebra es que se genera una gran cantidad de papeleo. Montañas y montañas de documentos que nos revelan un montón de cosas. Cosas hasta entonces desconocidas sobre la Iglesia y su patrimonio. Patrick Wall es un antiguo sacerdote con una perspectiva privilegiada sobre cómo la Iglesia manejó la crisis.
Cuando era padre benedictino en la archidiócesis de St. Paul y Minneapolis, me ocupaba de eso mismo que llevan a cabo en cualquier otra diócesis en todo el país o en todo el mundo, en cualquier sitio donde haya alguien dispuesto a perseguir a quien comete abusos sexuales. Antes de que salga a la luz, hay que retirar de la circulación al responsable. Luego alguien tiene que poner orden y solucionar el problema. Antes incluso del capítulo de las indemnizaciones, los casos de abuso son un asunto bastante oneroso para la Iglesia, ¿no? Cuando asumí mi puesto en el Consejo de Asuntos Económicos, vi que había una partida del presupuesto destinada a los asuntos de abuso por parte de clérigos y todo lo que lo rodeaba. Me refiero a los curas que tienen que ir a terapia o a aquellos que tienen hijos. El pago se enmascara entre los gastos generales y nadie tiene conocimiento de ello, salvo la gente del archivo diocesano y los sacerdotes que se dedican a negociar esos chanchullos. En tu condición de apagafuegos de la Iglesia, ¿cómo llevaste el capítulo de los abusos sexuales con niños? La quinta vez que me asignaron algo de esto, un caso múltiple de abusos sexuales que salpicaba tanto a profesores seglares como a sacerdotes, entendí la verdadera dimensión del asunto. Es un problema crónico, secular, que se intenta tapar a base de sobornos y no va a terminar jamás. Así que opté por irme. Patrick Wall se hizo entonces abogado y junto a Jeff Anderson han representado ya a más de 1000 víctimas de abusos sexuales. Estos días tienen el foco puesto en Milwaukee, donde 48 clérigos están acusados de este tipo de prácticas. Pero el escándalo ha cobrado también tintes pecuniarios, con un sujeto en particular ocupando el centro de la diana: Timothy Dolan, arzobispo de Milwaukee de 2002 a 2009. Los abogados le acusan de haber enterrado el dinero de la diócesis para evitar pagar las indemnizaciones a las víctimas. Desde hace más de 2 décadas estamos trabajando con los supervivientes para conseguir que desclasifiquen los archivos secretos. Hace un par de años, el tribunal falló a favor de que se divulgaran. Las 50.000 páginas de documentos que contenían nos revelaron que el arzobispo Dolan obtuvo el permiso del Vaticano para mover casi 60 millones de dólares a una fundación encargada de un cementerio católico. ¿Por qué moverían tal cantidad de dinero a una fundación que ya había sido saneada? El arzobispo Dolan toma esta decisión por una razón muy sencilla: para asegurarse de que él y su diócesis no podrían hacer frente a los pagos a las víctimas supervivientes. La prueba irrefutable es una carta del 4 de junio de 2007 que el arzobispo Dolan envía al Vaticano pidiendo permiso para la transferencia. El importe específico de la transferencia cubre de por vida las necesidades de mantenimiento de los cementerios católicos, propiedad de la Archidiócesis de Milwaukee. La transferencia de estos activos financieros a la fundación conllevaría asimismo el traspaso de obligaciones y condiciones. Con la transferencia a la fundación, auguro una mejor protección de estos fondos monetarios con respecto a cualquier reclamación legal o responsabilidad subsidiaria. es evidente que la Iglesia, que tanto bien hace a la comunidad, tiene derecho a proteger su patrimonio. No cabe duda de que la Iglesia Católica desarrolla una inmensa labor humanitaria. Pero tampoco hay duda de que tiene un poder inmenso. Y para conservarlo, ha cometido y sigue cometiendo todo tipo de tropelías. Cualquier cosa con tal de preservar su reputación. En este sentido, al mismo tiempo que hace el bien, la Iglesia hace el mal y tolera el mal.
Quiero colocar esta mitra en el Empire State, en el estadio de los Yankees y en la Estatua de la Libertad. El arzobispo Timothy Dolan es hoy el cardenal Dolan de Nueva York, una de las diócesis más adineradas de Estados Unidos. Niega vehementemente todas las acusaciones. Bobadas. La archidiócesis de Milwaukee atesora un excelente historial de honradez y transparencia. Las disparatadas acusaciones de los abogados se refieren también a la tapadera que supone la fundación del cementerio, que por supuesto está blindada escrupulosamente por la ley y no puede ser ni modificada ni traspasada. Así que esas burdas acusaciones no son más que chorradas. En Milwaukee, las heridas aún están hoy lejos de cerrarse. Cuando era niño, un cura abusó sexualmente de Peter Eisley durante más de 2 años. Aquí se han gastado millones de dólares, no solo para encubrir los crímenes, sino también para asegurarse de que ningún superviviente recibe algún tipo de ayuda o compensación por lo que han hecho. 11 millones de dólares en abogados, eso es lo que se han gastado. Un ejemplo, un típico sacerdote que cometiera esos delitos, que pongamos llevase 25 años ejerciendo su ministerio y se descubriera que llevaba desde el principio abusando de los niños, ¿cuánto cree que cuesta mantenerle el sueldo, los abogados y tapar todo lo que ha hecho? Tirando muy por lo bajo, $1 millón, no menos de 1 millón. El obispo Dolan o cualquier otro dice que lo importante es la caridad de la Iglesia y que las demandas están poniendo en peligro esas obras de caridad. Pero es obvio que si uno está dispuesto a gastarse 1 millón o más en defender a un pederasta solo por ser cura, no está haciendo precisamente una obra de caridad, ¿no? En enero de 2011, la archidiócesis de Milwaukee se declaró en quiebra. Con 575 denuncias de abusos sexuales y unas minutas de más de 11 millones de dólares en abogados, se trata de una de las mayores y más polémicas bancarrotas declaradas por cualquier diócesis estadounidense. La cuestión de la fundación que gestiona el cementerio sigue sin resolverse. Por desgracia, la Iglesia tiene la obligación de custodiar sus bienes y los obispos hacen todo lo que pueden para preservar los fondos. Lo han llevado todo tan lejos que ni siquiera se responsabilizan de la actuación de sus sacerdotes. Y el problema se magnifica por el hecho de que la Santa Sede no ha sancionado a ningún obispo por el pésimo manejo de la crisis de los abusos sexuales y la mala administración económica. La cuestión de los casos de pederastia ha desencadenado una batalla legal en todos los estados en torno al Estatuto de Limitaciones en la legislación estadounidense. Lo que está en juego es sencillamente dirimir si ha transcurrido demasiado tiempo desde los abusos como para poder abrir un proceso judicial. Si la Iglesia perdiera esta batalla, tendría que pagar aún más a los supervivientes. Por eso se está gastando tanto dinero en maniobras de presión dentro de la esfera política. Un estudio arroja el siguiente dato. En 2009, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el escalón más alto en la jerarquía eclesiástica de este país, se gastó 26,5 millones de dólares solo en campañas de imagen y presencia en los medios. Solo en Estados Unidos dicen que la Iglesia Católica es la confesión más numerosa. Hablamos de un país con un montón de religiones diferentes y esta es la más numerosa. ¿A qué no sabe cuál es la segunda? La de los excatólicos, esa gente que abandonó la Iglesia. Por eso, muchos van por ahí diciendo, va, es una multinacional, no me creo nada, solo les importa el dinero. Y es injusto para toda esa buena gente que da su vida para ayudar al prójimo en labores de caridad, que trabaja para llevar a los demás el mensaje de amor y misericordia del Evangelio. El dinero es el estiércol del demonio. Haz el bien, ama a tu prójimo,
cuida del pobre y desvalido. Son solo algunos de los principios del catolicismo que han removido las conciencias de mucha gente en el mundo entero, dando pie a que donen su dinero y sus bienes. Todo por apoyar la labor y el patrimonio artístico de la Iglesia y proclamar su mensaje. Por todas partes he visto una Iglesia tremendamente inquieta con respecto a los riesgos y responsabilidades que trae consigo la administración de la riqueza. La respuesta del Papa Francisco ha sido la de apelar de nuevo a la bella noción de una Iglesia pobre. ¿Pero qué significa eso? El ganés Peter Turkson, uno de los cardenales con más influencia en el Vaticano, hace una lectura en clave personal. ¿Cree que en sus advertencias sobre el dinero y la corrupción, el Papa le está enviando un mensaje a la propia Iglesia? Sí, el mensaje es también para los que están dentro de la Iglesia, para que vigilen su actitud hacia el dinero y las riquezas, y sean conscientes de que pueden poner en peligro la credibilidad de su apostolado y su ministerio. Así que el mensaje va dirigido a todos nosotros. El mismo Papa está dando ejemplo. Ha declinado muchos de los privilegios de su cargo. Se mueve en coches nada ostentosos y antepone la habitación de una residencia a la majestuosidad del Palacio Apostólico. El Papa dice que cuando un sacerdote ejerce bien sus funciones, la gente está dispuesta a echarle una mano. El sacerdote tiene que buscar a los pobres. Debe estar al servicio de su feligresía, y el dinero solo es útil si ayuda a esa misión. El dinero es necesario porque es útil, y si deja de serlo, se convierte en un obstáculo para la labor de la Iglesia. El Papa Francisco es perfectamente consciente de que algunos símbolos de poder de la Iglesia Católica espantan a la gente. Los oros y escarlatas, los encajes, transmiten una idea de privilegio, no de servicio. Por eso, está intentando restarle boato. Y algo está consiguiendo. El otro día, en un restaurante romano, me topé con un cardenal de los de toda la vida, alguien que casi siempre iba luciendo sus mejores galas, y me sorprendió su atuendo tan sobrio. Le pregunté en broma que qué pasaba y me dijo: tienes que tener en cuenta que con este papa la sencillez es la nueva moda. La presión para que la Iglesia cambie es acuciante. Los sucesivos escándalos han ido debilitando su autoridad, empañando su reputación y distorsionando su mensaje. El Papa Francisco está tratando de poner la casa en orden. Ha sometido las cuentas del Vaticano a una auditoría externa y está adoptando medidas contundentes contra la codicia, la avaricia y la ostentación. Pero el camino que queda por recorrer puede ser pedregoso. Está claro que las reformas que el Papa Francisco ha emprendido suponen un verdadero desafío. Acabar con las inercias y tocar los puntos sensibles del poder de la Iglesia es algo con lo que uno se granjea simpatía, sí, pero tantas como enemigos. El papado no es ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Si esas reformas empiezan a ver la luz, el Papa va a necesitar apoyo, y no está nada claro hoy por hoy que lo secunde un equipo fuerte. Se ha deshecho de mucha gente, tanto dentro como fuera del Vaticano. Uno de los fiscales antimafia más importantes de Italia ha sugerido que la vida de Francisco puede estar en peligro. Los clanes que acostumbraban a lavar su dinero a través de la banca vaticana ya no pueden hacerlo por culpa de esta nueva política de transparencia, de su glasnost. El haber perdido su impecable sistema de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas y cosas por el estilo podría llevarles a atentar contra el Papa. La Iglesia tiene 2000 años de antigüedad. Si las reformas de Francisco tienen éxito, veremos cómo hay cosas que cambian más rápido que en cualquier otro momento de su historia.
Sin embargo, al final de este viaje, me pregunto si la Iglesia no estará condenada a vivir eternamente en una relación de amor-odio con el dinero. Hace falta dinero para llevar a cabo una labor doctrinal ecuménica, para decir misas y servir a los pobres. Se necesita una solvencia económica. Así pues, la Iglesia tiene que controlar sus recursos de una manera responsable, gestionándolos con transparencia y al mismo tiempo dejar claro que siente una devoción especial por el pobre. Se trata de un equilibrio difícil de mantener cuando se está en forma, y lo cierto es que la Iglesia no siempre lo está. Desde el punto de vista de las relaciones públicas, la promoción de una iglesia pobre es una estrategia sumamente eficaz. De ello dan fe las multitudes que atrae Francisco. Pero reforma es una de esas palabras como amor o esperanza. ¿A quién no le suenan bien? Lo difícil es llevarlas a la práctica. Aun con toda su popularidad, si el Papa Francisco no pone orden en la cuestión monetaria de la Iglesia Católica, su papado pasará sin pena ni gloria.